Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 1:39 PM. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy en horario adelantado porque hay transmisión de fútbol nacional. Después de Matices vendrá la transmisión del partido entre la Universidad de Costa Rica y el Club Sport Herediano. A las 6:30 hoy será la tercera emisión de Noticias Monumental de solo media hora, porque a las 7 de la noche iniciaremos con la transmisión del resto de partidos de la Liga Santos y Saprissa Santos y la Liga Deportiva Alajuelense, que se enfrenta a Belén contra la Liga, porque es en Heredia el partido. Hoy vamos a hablar de arroz. Los invito esta semana. Hemos tenido programas muy interesantes. Mañana estará don Mariano Figueres Olsen con nosotros en Matices, no como director de Inteligencia y Seguridad Nacional, sino como comisionado para la reconstrucción de la afectación del huracán Otto. El viernes estará con nosotros CINDE para hablar de CINDE Job Fair. El lunes estará con nosotros don Álvaro Ramos para hablar sobre los desafíos en seguridad que plantean los decretos presidenciales de Donald Trump en los Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar sobre importación o no importación y producción de arroz en Costa Rica. Tenemos a 3 protagonistas en este panorama. Voy a saludarlos de una vez. Hoy no vamos a hacer resumen de información nacional. Del lado de los productores me acompaña el día de hoy don Oscar Campos. Don Oscar, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, una oportunidad de estar aquí. Don Oscar, ahora sí. Sí, buenas tardes, es un gusto estar acá en este programa tan escuchado en el país y tener la oportunidad de hablar sobre los diversos matices que tiene el sector arrocero costarricense. Sí, vamos a intentar establecerlos a lo largo del programa. De la parte de los importadores está don Juan Carlos Sandoval con nosotros. Don Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, Randall, don Eduardo, Oscar, un placer saludarlos y aquí realmente para dar a conocer a todos los costarricenses un poco lo que está pasando en el sector arrocero y decir las cosas como son. Y con arroz está don Eduardo Rojas, que es el vicepresidente. Don Eduardo, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarlos, don Juan Carlos, don Oscar. Para mí es un placer poder estar con ustedes hoy acá y poder hablar un poquito del tema y el arroz y la importancia para los costarricenses de que el arroz se produce en Costa Rica. Bueno, vamos a empezar dando algunos datos. Si alguno no está de acuerdo con un dato que dé, por favor me levanta la mano y me dice. Costa Rica importó 55,000 toneladas métricas de arroz en 2015. ¿Es correcto? Es correcto. 2016, perdón. 2016. Sí, es correcto. Es correcto. Sí, señor. Okay. Se argumenta que esas 55,000 toneladas métricas de arroz importadas en 2016 desplazan 25,000 hectáreas de producción. ¿Es correcto? No correctamente. Vamos a dividir. Eduardo Rojas de Conarroz. Sí, hablamos de 18,000 hectáreas para hablar de cifras correctas. Desplazan 18,000 hectáreas. Desplazan 18,000 hectáreas, correcto. ¿Usted está de acuerdo, don Juan Carlos Sandoval? No, Randall, aquí primero tenemos que ver todos los números claros, ¿verdad? Costa Rica produce 55% del arroz que se consume. Okay. Entonces tenemos que dejar claro que tiene que haber importación. Si no, Costa Rica no podría satisfacer sus necesidades. Okay. El tema aquí es quién hace la importación. Que ahora hay actores nuevos que somos los importadores a la libre, digamos, que pagamos topes máximos de aranceles, 35% y 18% de salvaguarda, y venimos a llenar ese espacio que necesita Costa Rica de arroz importado. Pero déjeme dibujar un poco el panorama para los que solo comemos arroz y no tenemos, digamos, la coyuntura completa. Ese dato que nos brinda don Juan Carlos el día de hoy, Costa Rica produce el 55% del arroz que consume. ¿Usted está de acuerdo, don Eduardo? ¿Ese es el dato? Bueno, este año se produjo el 60% del arroz que se consume. Y el resto, la diferencia de ese consumo nacional, históricamente se ha manejado, firmamos un CAFTA, ¿verdad? Un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sí. Ahí se originaron 65,000 toneladas de arroz en granza que se reparte de las industrias de acuerdo a la compra a productores nacionales, eso para incentivar la compra al productor nacional. Eso es aproximadamente un 18%, 17%. Luego tenemos un 6% del contingente que se negoció con Sudamérica para poder aplicar la salvaguarda al arroz pilado que venía de Sudamérica. Y la diferencia
como industriales nosotros, y de acuerdo al marco regulatorio que existe con la ley del MEG y con la ley de Conarroz, debe el gobierno entregarle a Conarroz un desabasto para que la diferencia entre el 100%, el contingente y la producción nacional, la industria lo importe en granza igual de acuerdo a la compra a la producción nacional. Esto para motivar la compra a los productores nacionales. Ok, pero entonces, Costa Rica produjo el año pasado 60% del arroz necesario. Se importó de los Estados Unidos el 17%. Correcto. ¿De Sudamérica cuánto fue el dato? Un 6% de lo que es salvaguarda. Ok. Y se emitió un decreto para importar un 21% por desabasto. Ok. En granza para importarse a partir de abril de 2017. Don Oscar Campos, de los productores, ¿está de acuerdo con esos números, don Oscar? Sí, mire, a mí me parece que es importante, es importante decir que el panorama arrocero ha venido cambiando, y me parece que yo debo decir aquí por parte de la producción, siempre mi posición ha sido en defensa de la producción, que todo el panorama que ha venido cambiando tiene que ser analizado para ver si esta actividad realmente tiene capacidad de sobrevivir. Las cifras son alarmantes, el decrecimiento no solo de la producción nacional, sino también de la cantidad de productores, ¿verdad? Está en decrecimiento. Y me parece que indistintamente las importaciones, por donde vengan las importaciones, si no se hacen reguladas y si no vienen bajo un mecanismo de, digamos, de planificación del trabajo, eso viene a desplazar a agricultores. Hoy el principal problema que tenemos, y hoy de ese tema quisiéramos hablar, es que hay productores efectivamente que no tienen quien les vaya a comprar la cosecha, porque hay una gran cantidad de arroz que está importado, lo ha traído la industria, pero también lo han traído importadores independientes, y me parece que eso afecta la capacidad del productor nacional de operar en un mercado que realmente está, podemos decir, con mucho arroz en el país. Ese tema me parece que es un tema que queremos abordarlo, porque me parece que es un tema que le corresponde al Estado y a la corporación entrar en un programa que le permita organizar y planificar este tipo de decisión, porque el que está saliendo por dentro, como decimos nosotros, es el agricultor. A mí me parece que ahora vamos a hablar de esas cifras y vamos a hablar de los costos y vamos a hablar de los precios de importación también, para poder entender, porque es un tema complicado cuando se empieza ya a hablar del mix y se empieza a hablar de todo eso. El costarricense común y corriente no lo entiende, y el productor tampoco lo entiende mucho, pero sí realmente es el que se lleva los golpes. Así es. Claro, de hecho, yo soy un costarricense común y corriente, por eso es que intento abordarlo desde esa perspectiva, para entenderlo yo y aspirar a que nuestros oyentes y televidentes nos entiendan. Vamos a ver, el problema hoy, don Oscar, de los productores de arroz es la importación de arroz o la disminución del cultivo de los productores. No, la disminución del cultivo ha sido un efecto. A ver, esto lleva su rato. Vea, me parece que cuando nosotros, yo le puedo hablar con conocimiento de causa porque me tocó ser el redactor de la ley de la Corporación Arrocera, estando en la Asamblea Legislativa. Entonces conozco bien este tema, no de ahora, sino de hace mucho rato, inclusive de antes de la ley. Tuvimos grandes discusiones con los economistas, que Dios los tenga en la gloria, Samuel Gusowski, a Esteban Brenes, prestigiosos economistas, porque de agricultura no sabían nada. Y entonces fue muy difícil porque hubo que empezar a hacer esta ley. Fue creada para tratar de crearle un marco que lograra superar un CNP que ya estaba incapaz de hacer las cosas y crear un mecanismo regulatorio del mismo sector. Sin embargo, esta ley fue hecha de antes del Tratado de Libre Comercio. Después de que pasó el Tratado de Libre Comercio, esta ley le quedó el pantalón corto. Y me parece que es necesario arreglarla. Y es necesario arreglarla para que los agricultores puedan tener a través de esta ley un marco regulatorio que les dé soporte. En este momento es muy poco lo que puede hacer la ley. Pero vamos a ver, si ustedes producen el 60% del arroz que se consume en Costa Rica, ¿se importa? Le pregunto a usted, ¿se importa el 40% faltante o se importa mucho más que el 40% faltante? No, eso se está importando más. Por eso es que ese es el principal problema. Por eso es que empieza a venirse los problemas. Vean, yo le voy a decir lo siguiente. Vea, cuando se habló del tratado, el tratado abrió un contingente para poder traer arroz de Estados Unidos, ¿verdad? Ese contingente
se definió un contingente que realmente no era en ese momento muy complicado para afectar la importación y la operación arrocera. Sin embargo, ese contingente, además de que ha ido creciendo, también hemos tenido una situación de desajuste de la economía en términos generales. Mire, la mayoría del arroz que está viniendo de Sudamérica, por ejemplo, de Argentina, por decirle algo, tiene una devaluación del 56% y nosotros tenemos un dólar pegado a los 540 desde hace 4 años. Esa situación pone al agricultor y a la agricultura en Costa Rica en desventaja, ¿verdad? Y es que dicen que es que porque vienen de afuera que ya son muy exitosos. Mire, yo vengo de estar en Uruguay. Y los arroceros en Uruguay están arruinados también. Así que me parece que ahí están recibiendo ahora 60 y resto de millones de colones de dólares del Estado para poder, creo que es el cuarto rescate que están haciendo. Y entonces a mí me parece que aquí y allá el esquema y el sistema está ahogando a los productores. Y bueno, a mí me parece que entonces tenemos que tener la tranquilidad y la seriedad para poder hablar de estos temas sin tener que cargarse a un lado. Yo aquí no vengo a defender o a atacar a los importadores, vengo a defender la producción, y para defender la producción hay que establecer los límites a la importación y los aranceles o los mecanismos de nivelación que le permitan al productor seguir produciendo. Claro, pero antes de darle la palabra a don Juan Carlos, usted argumenta 2 puntos. Uno es que se importa mucho más de lo necesario, ese es uno. Y el otro es que los precios de importación son más baratos que los de producción nacional. Es que los precios internacionales están totalmente desvinculados de los costos de producción. Sí, pero digamos, en Estados Unidos hay subsidios enormes. Si yo consumidor compro una bolsa de arroz importado versus una bolsa de arroz producida en territorio nacional, ¿me sale más barato? No. Sale igual. No. La diferencia está en la utilidad. La diferencia está en quién se echa la plata a la bolsa. Ok. Don Juan Carlos. No, aquí hay que dejar claro un tema. Veamos, remontémonos al año anterior. El año anterior, los señores de Conarroz, todo el año pasaron con un discurso. Costa Rica necesita arroz, no vamos a tener arroz, hay que crear un desabasto. En la prensa emplazan al ministro que les decrete desabasto. Okay. Desabasto, entendamos la palabra. Es una necesidad que tiene el país para abastecer su consumo. Perfecto, los números le dieron todo el año. Convencieron a los ministros y les aprobaron 68,000 toneladas, 3 barcos completos de arroz en granza que van a estar entrando en estos meses. Okay. Ese era el discurso del año anterior. El discurso hoy, enero 2017, tenemos 6 meses de inventario y traemos 3 barcos de arroz en camino. Por eso a los pequeños productores se nos hace difícil comprarle y ponen una condición, que cierren las importaciones. Las importaciones que han estado entrando en los últimos años, pagando 35% de arancel y 18% de salvaguardia. 53%, ¿ok? Eso aportó al Estado costarricense en el año anterior 8,000 millones de colones en impuestos. Pero entonces pongamos las barbas en remojo. Realmente hoy no podemos cambiar la historia. Y con don Oscar, completamente de acuerdo, hay que modificar la ley. No podemos seguir poniendo a los pobres agricultores indefensos. Hoy les traemos 3 barcos y les decimos que no. Sí, aquí venimos a buscar soluciones. Y soluciones hemos planteado que el sector importador tiene que ser tomado en cuenta, y también si hay que comprar producción local controlada, lo podemos hacer, pero realmente no se vale llegar y presionar en este momento al sector gobierno y decirle, lo que hace la industria, señores productores, si quieren que les compren, ok, cierren las importaciones porque solo con arroz tiene derecho a importar. Y creo que los números no son así de fácil. Pero si ustedes pagan un 35% de arancel más un 18% de salvaguarda y aún así me venden una bolsa de arroz al mismo precio, significa que efectivamente les sale mucho más barato importarlos que comprarlo aquí, don Juan Carlos. No, los aranceles vienen a nivelar sus precios. Hoy el consumidor paga igual un producto nacional que producto importado. Hay un tema importantísimo. El MEI tiene todos los costos, tiene los costos de la industria, los costos de importación, y en estos días tiene que sacar el informe final. Y ese informe final, ¿qué va a decir? Que el sector importador, con todos los costos asociados a la importación, que igual no es llegar y tener el arroz en el puerto, hay que trasladarlo, hay que hacer una prelimpieza, un empaque, hacer mercaderistas, display, poner a funcionar, en el caso nuestro, 205 colaboradores, y llegar al punto de venta. Al final, esos márgenes de nosotros son menores que los que tiene la industria fijadas. Entonces, aquí lo que hay que ver es cuando entendamos los numeritos. ¿Los márgenes de utilidad de ustedes son menores a los de la industria nacional? Sí, señor.
Ok, ¿y usted está de acuerdo en que se importa más arroz del necesario? Sean ustedes, o sea... No, realmente aquí el tema es ¿por qué 3 barcos en el 2017? Porque hay faltantes. ¿Podría explicar eso, Randall? Sí, Y entonces, perfecto, y entonces los importadores, ¿qué hacemos? Traemos los contenedores de arroz que podamos vender en el mercado nacional. Con consumidores que están satisfechos con la calidad, se identifica, se les dice que es arroz importado, usted vuelve la bolsa de cualquier marca de arroz y ahí dice el origen. Ok, es de Costa Rica, es importado. Estamos claros, hay que ayudar a los pequeños productores y esos días que hemos estado saliendo a la luz pública, ¿qué es lo que decimos? Perfecto, vamos a ayudar, busquemos soluciones. No vengamos a tirar tierra en la cancha, como digamos. Como dice don Oscar, aquí hay que reformar la ley, porque la ley se quedó corta. Hay algunos temas que están dejando a los pobres agricultores botados y hoy lo que se trata de esos pequeños agricultores, ¿cómo los salvamos? Don Eduardo Rojas, de Conarroz. Bueno, el arroz, producir el arroz no es como producir lapiceros, ¿no? Hay una programación. En el año 2015 se produjeron 170,000 toneladas. Hubo desabasto, no se dio, y entró la Granza importando impuestos por 42,000 toneladas, que fue lo que pidió Conarroz al gobierno. Ese arroz entró al país, no causó ningún daño, se entró pagando impuestos, la Granza se procesó. Eso fue en el 2015. En el 2016 se sembraron 3,000 hectáreas menos. La proyección es que se iban a salir 160,000 toneladas de arroz. Es una proyección basada en la cosecha anterior. Hubo una oferta varietal, nuevas variedades y un mejor invierno. La producción fue de 200,000 toneladas. Entonces, ya ahí solamente ahí tenemos una diferencia de 40,000 toneladas con respecto a las 60,000 que vienen de desabasto que habíamos solicitado. Y como le presenté a usted el cuadro, las importaciones, usted puede ver la diferencia entre 2015 y 2016 de las importaciones de arroz. Entonces, ese diferencial entre el año 2015 y 2016, si ves que son 20,000 toneladas de pilado equivalentes a 32,000 de granza. Entonces, esa 32,000 de granza más las 40,000 de granza que se produjeron de más son 72,000 toneladas. Nosotros no podemos prever cuando un decreto requiere de 3 meses de emisión, hay un cartel de licitación que saca, Oscar ha participado con nosotros en estos, o sea, para eso se requieren por lo menos 6-7 meses de tiempo para planearlo. Ok, entonces cuando vemos, perfecto, hubo una mejora en la producción estuvo alrededor de 4 toneladas por hectárea, hubo un aumento de las importaciones, hay industria, no lo puedo negar, que está importando arroz. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere mejorar su competitividad. ¿Y por qué razón? La última filmina que traigo aquí le demuestra que en el 2010 vendíamos 19,000 toneladas de arroz pilado por mes y hoy estamos en 17,000. Entonces, a partir de que empezaron a darse las importaciones, aproximadamente tenemos 2,000 toneladas de arroz menos. Entonces, si nosotros no buscamos ese nivel de competitividad, como ahorita que tenemos 6 meses de inventario de arroz caro, la salvaguarda se desgrava el 18 de enero un 6%, con la cual los importadores van a tener mayor ventaja porque son 1,000 colones menos por quintal. Entonces, como nosotros, con 6 meses de inventario, con 100 millones de inventario en silos, no vamos a pretender buscar una competitividad, porque esto demuestra que cada día vendemos menos. Entonces, el industrial y Conarroz, en conjunto con los productores, hemos tratado de buscar que el precio mix que fija el MEC sea bien competitivo para poder competir con los importadores, porque ellos pagan los impuestos, hacen lo que tienen que hacer, pero vienen destruyendo la producción interna. ¿Qué es el precio mix? El precio mix es, el gobierno coge el precio del agricultor, basado en la producción, digamos, un 60%. Ok, Suramérica, 7%, el precio de Suramérica, el promedio es 18,000, lo pone. El precio del arroz de Estados Unidos es 14,000, lo pone en su 17%, y el precio del desabasto es 15,000 colones en un 17%. Lo coge, hace el promedio y a partir de ahí le mete los costos de la industria y le fija los precios del arroz de las calidades 80-20, 90-10, 95-5 y 99. Responsablemente el MEC, en conjunto con la Corporación Arrocera que le solicita la información, generan el precio al consumidor. Ahora, muy importante decir esto, Randall, el precio va a bajar. Y así se lo pedimos al presidente en el mes de julio en Bagaces, que el desabasto va a beneficiar a 4,5 millones de consumidores. Los consumidores pronto van a recibir un nuevo decreto de precios donde el precio va a bajar. Don Eduardo, nada más, don Oscar, ¿ustedes se equivocaron en la proyección? No, la proyección es exacta. Si usted ve que esas 63,000 toneladas de importación de desabasto contra el aumento de la producción interna, que fueron 40,000 más este diferencial de las importaciones, los números calzan. Lo que pasa es que el mercado es chico, o sea, estamos hablando de que el mercado de Costa Rica se nos achicó, ¿verdad? Se hizo muy pequeño, y entonces cualquier distorsión de 10,000, 15,000 toneladas más en el mercado genera una gran distorsión
para todos los actores de la cadena. Bueno, pero hay 40.000 toneladas más en el mercado. Es correcto. Hay 40.000 toneladas más y podría ser un poquito más, porque vemos que en el primer mes de enero ya duplicó el mes de 2015, del 2016. En este mes de enero ya tenemos 4.000 toneladas de arroz espilado importados. A mí lo que me interesa y me gusta es porque aquí teniendo la ventaja de opinar un poco, teniendo la posibilidad de tener una suficiente distancia de ambos lados. Y entonces a mí me parece que lo cierto es que la mayoría de la gente no entiende mucho el mix. Lo que entienden es que llegan a vender el arroz y no se lo quieren comprar. ¿Hay arroz de más? Sí, y viene más cantidad de arroz. Estamos embarazados de arroz. Los estimables amigos de Maquila Lama dicen que es culpa de la industria. No, es culpa de que el sistema prostituyó el mecanismo de producción nacional. Y es muy sencillo. Yo siempre he dicho, los importadores traen porque es negocio. Y pues están en el negocio. Aquí dice Juan Carlos no trae arroz para hacer negocio, lo quitan de la empresa donde está, ¿verdad? Entonces a mí me parece que no estamos buscando el diablo, ¿verdad? A mí nosotros lo que tenemos que buscar es cómo resolver el problema y hay que resolverlo de a de veras. A mí me parece que don Eduardo dijo claramente que sí, claro, el desabasto lo trae con arroz, pero el desabasto también lo han logrado desinflar, porque las importaciones, si fuera del sistema, han desinflado el desabasto, claro. Y han quebrado el mecanismo. Claro. Nosotros creamos en la ley un mecanismo poderosísimo que es el requisito de desempeño para las industrias. Bueno, el requisito de desempeño está muerto a como está en este momento. ¿Por qué? Porque no va a haber, dice, el requisito de desempeño es que de acuerdo a cómo le compren al productor nacional, así puede traer arroz de afuera, tanto en el contingente como en el desabasto, ¿verdad? Así es. Me lo recuerdo porque esta es como la Biblia, me la conozco para atrás y para adelante. La Biblia también, ¿no, Oscar? ¿Ah? La Biblia también. Menos. Pero lo cierto es que entonces ahora resulta que se desinfla el desabasto y entonces el requisito de desempeño tampoco funciona. Pero a mí me parece que de los dos lados hay partes que nosotros tenemos que denunciar. Aquí han estado trayendo mucho arroz integral. Y traen arroz integral y lo agarran y lo pulen aquí y lo ponen como arroz blanco y se saltan la salvaguarda. Hay que parar y eso. el gobierno está diciendo que lo va a hacer y lo va a hacer, pero yo no sé por qué dura tanto para hacerlo. Si eso es una ilusión, si eso es un fraude que le están haciendo al Estado y al productor, esas cosas se arreglan y se arreglan rápido. Don Oscar, pero explíqueme eso del arroz integral, porque yo realmente no sé nada de arroz. El arroz integral no paga. Es que el arroz integral está fuera de la salvaguarda. Okay. Y entonces al final no lo cubre la salvaguarda que se puso aquí, que hicimos toda una lucha grandísima. Es un 18%. Sí. Y entonces al no estar el arroz integral, entonces traen el arroz integral. ¿El arroz integral qué significa? Es arroz que lo agarran y lo pilan y no lo pulen. Pero lo traen aquí, lo agarran y lo pulen y en un ratito lo tienen arroz blanco. Es como importar, decía el ministro de Economía, es como importar repuestos de bicicleta, armar la bicicleta y vender la bicicleta armada. Es igual, aquí vos tenés los datos de lo que se ha importado. Uh-huh. Esto no se importa, o sea, esto es prácticamente nada, 200 toneladas. Y aquí ya tenemos de un año a otro, alguien aquí probó en el 2015 806 toneladas, probó, vio que no lo acusaron. Sí, claro. ¿Verdad? Y en el 2016 encontramos 9.813 toneladas. Aquí hay una gran evasión al fisco de un 18%, que no lo pagan. Y además ¿Quiénes son los que traen el arroz integral? Los mismos importadores, incluyendo algunos de los que están en el sistema formal. Aquí nosotros no nos gusta, nosotros no estamos aquí para defender lo indefendible. Yo igual no le voy a pedir, claro. Lo que quiero saber es de qué sector. Me parece que el importador tiene solo una posibilidad, que es traer arroz importado, y entonces es un importador, ¿verdad? Eso significa que los importadores hay los que están y que también reciben producción nacional y los que no. Pero al final y al cabo, nosotros lo que decimos es que ese mecanismo es un fraude para el productor. Y nosotros aquí estamos para decir, el fisco, y para el Estado. Y entonces aquí esas cosas hay que pararlas. Ahora, no solo en arroz, es que el tema de la administración de comercio, y ahí voy yo, porque me parece que uno de pronto nos dicen, porque ustedes están solo metidos en el arroz. No, es que la administración del comercio de este país es fatal. Es un fiasco, es una vergüenza. Firmamos cuantos tratados hay y tenemos como 3 personas que al final y al cabo uno no sabe si están ayudando o están frenando las cosas, porque no tenemos un mecanismo fuerte, un instrumento fuerte de administración de comercio que pueda ver en el tiempo que están fácilmente, que logre pescar todas estas cosas que se están dando, porque se están dando en arroz, pero se dan en otros productos también, y se dan en otros productos que no son del agro.
Y entonces al final hay una evasión fiscal enorme y no tenemos capacidad de superarla. Nosotros lo vemos en el tema de arroz y queremos plantearlo en el tema de arroz. Por eso estos días hemos tenido una actitud muy importante. Yo quiero hablar aquí en nombre de Asoarroz, una asociación que se creó básicamente y está apenas empezando y ya es una potente organización, porque me parece que hay que poner a pensar al país y al presidente y a sus ministros, que son bien intencionados, pero lentos, muy temerosos. Le tienen un miedo a la OMC terrible, más o menos el mismo miedo que le tiene Trump, que agarró y dijo, ¿qué es esa mierda? ¿Qué es eso de la OMC? ¿Verdad? Y eso es lo que tiene que hacer, tomó las decisiones. Bueno, nosotros aquí tenemos un gobierno que tiene que ponerse las pilas, como decimos, nos tiene que ponerse la camiseta del productor. Y me parece que no lo está haciendo. Después tenemos que hablar de otras cosas, pero... Déjeme para pedirle opinión a don Juan Carlos, porque creo que me levantó la mano cuando usted habló de la importación de arroz integral, ¿no? Sí, nosotros como Maquila Lama estamos cumpliendo, traemos arroz elaborado, pagamos 35 salvaguardia y en eso construimos los 3. Yo creo que el arroz integral no debe entrar. Y como dice Eduardo, ahí hay 10,000 toneladas. Quitamos las 10,000 toneladas de arroz integral. Pensando. Y ahí solucionamos el problema. Aquí estamos de acuerdo. Okay. Son 3,000 hectáreas de arroz. Ok, perfecto. Ahí coincidimos un importador, la parte de Conarroz y de don Oscar. Otro tema importante, creo que aquí hay que buscarle solución a los pequeños productores que están oyendo, que cómo solucionamos, quién les compra. Porque yo creo que igual la teoría, nos podemos leer la ley de Conarroz y ahí buscamos alternativas, pero hay que cambiarla. Aquí hay una alternativa que yo creo que no les gusta a los señores de Conarroz. Hay que empezar a utilizar los 5.500 millones de colones que están ahí estacionados en bancos en Conarroz. Don Oscar creo que estuvo ahí, maneja bien los datos. Tenemos que modificar la ley y poner ese dinero ¿a qué? A equilibrar a esos pequeños productores de arroz que hoy están en el sentido de si la industria me compra o no me compra. Hay que poner y modificar la ley, utilizar los fondos y después que todos los actores nos conformemos con una parte del pastel. Aquí no se vale eso de la diversidad, como el que ser muy glotón. Todos quieren agarrar el pastel así a 2 manos. Aquí cada uno agarra el pedacito que le corresponde, el pedacito del agricultor, el pedacito nuestro, el pedacito de la industria, y que el consumidor esté satisfecho con la calidad que le damos. Aquí no se vale tratar de seguir en el tema que tiene 15 años, que dice don Oscar, que se creó la ley de Conarroz, y hoy estamos en la misma productividad de hace 15 años. ¿Qué ha hecho Conarroz? Esa es la pregunta que pondría en la mesa. Sí, yo quería hablar porque me parece que siempre, y me hace mucha gracia, porque en el anterior gobierno, que fue terrible para el sector arrocero, porque es el gobierno más malo que yo he conocido, el de Miguel Ángel nos echó gases y todo, pero no fue tan malo como el de doña Laura. Ese fue un gobierno terrible. Nos pusieron 3 jinetas del apocalipsis ahí terribles. Y bueno, me parece que nosotros, de esas cosas que nos gusta decir las cosas como son. Ella siempre, cuando la cosa se ponía complicada, hablaban de los 5,000 millones de Conarroz. Y eso es un menudillo para el tema, ¿verdad? Yo creo que sí está bien, Juan Carlos. Vieras que yo le he hecho números y en un poquitico tiempo se van esos 5,000 millones y nos quedamos igual. No, a mí me parece que las soluciones tienen que ser mucho más grandes. Las soluciones tienen que ser más integrales. Y me parece que el Estado debe plantear si quiere seguir teniendo en el país producción agrícola, no solo arroz, es frijoles, es papas, es carne, es cerdo, es leche, es café, es un montón de cosas que tenemos nosotros. Este país es el país más caro de la región, tenemos arriba del 28% de los costos más altos que el resto de la región, y bueno, con una devaluación como la que tenemos, que está anclada en donde no ha habido devaluación, me parece que nosotros, este sector, estamos discutiendo este tema que nos duele a nosotros en el pie, la piedra en el zapato, pero todos los otros sectores andan igual. Y a mí me parece que eso es política macroeconómica y me parece que no hemos hecho decisiones que realmente tenemos que tomar. Y sí quiero decir una cosa que me parece que es importante. A mí me parece que tanto la industria como Maquila Lama tienen que empezar a pensar, bueno, al agricultor hay que comprarle porque si no nos vamos a quedar sin los instrumentos a lo interno. Y entonces empiezan a decir, bueno, es que traer de afuera es más barato. Bueno, a mí me parece que todo eso funciona en algún momento. Ahora, que pensar en lo que está haciendo Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos está dándole un golpe de timón a todas las cosas y entonces economías como México, que dependen 80% de la economía de los Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Están asustados. Aquí los mismos ministros, la gente que estaba pensando es que aquí nosotros la atracción de inversiones. ¿Cuál es la atracción de inversiones? Cuando el resto, la mayoría de la atracción de inversiones venía de Estados Unidos y si Trump le va a poner ahora no van a venir inversiones y con qué dólares vamos a comprar la comida. Es que se pone bonito, esta cosa apenas se va a poner bonita. Por eso yo vine a ponerle matiz
a esta cosa, porque hace rato, yo me había ido hace 2 años un poco de la presidencia de los productores, y lo que he estado es analizando lo que pasa y entrenándome, porque en algún momento voy a pedir que me den la revancha, ¿verdad? Porque a mí me parece que hay que cambiar la ley. Y buscar soluciones. Y buscar soluciones. Se pone bonito, dice don Oscar. Don Eduardo, antes de ir a la pausa. En esa responsabilidad que habla don Oscar de que el país debe definir cuánto se produce, es importante que los costarricenses sepan que el mercado mundial del arroz es enorme y nosotros no somos ni una pulga, somos como una mini pulga en lo que es el entorno mundial del arroz. Hay cerca de 3.000 millones de habitantes que comen 100 kilos per cápita y Costa Rica come 4 millones come 50 kilos per cápita de arroz, o sea, cada costarricense come 50 kilos aproximadamente al año. Países como India, China, Camboya, Tailandia, Indonesia, Filipinas comen muchísimo arroz, y el arroz ahí sí es un problema si no se produce, porque los gobiernos caen cuando no hay arroz. Entonces el mercado de excedentes es apenas un 7%. Entonces India, después de darle de comer a sus 1.200 millones, lo que sobre de ese arroz al precio que se venda no es importante, porque tiene que satisfacer una demanda interna que es altísima. El mismo caso de los otros países que le hago mención. Entonces, ¿cómo afecta esto a América Latina? Es un arroz diferente, es un arroz que se aglutina, es un arroz más masudo, es un arroz con aroma, con sabor. Lo afecta porque algunos países de América Latina que empezaron a exportar hace mucho tiempo arroz a África, a Asia, se han visto ahorita colapsados, con el caso de Tailandia, que es el mayor exportador del mundo, y les ha sobrado muchísimo arroz. Entonces ese arroz sube de Sudamérica, viene hacia arriba. Teníamos el real en Brasil a 1.60 hace 2 años, hoy está a 3.80. Volvieron el sector agrícola de Brasil totalmente. Nosotros estamos con una moneda estancada, tenemos a Nicaragua a la par, que todos los días devalúa, tenemos a Argentina que pasa de 8 el peso argentino a 14 hoy en día. Entonces el arroz argentino es muy barato, Uruguay con 4 préstamos de 60 millones de dólares, y todo eso haciendo presión para que ese arroz suba y poder sostener sus propias actividades agrícolas estos 3 países, y nos vienen a afectar a nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar con esto, Randall? Que la producción interna, como usted la ve en esto, va a morir. Y teníamos en el 2011 1.490 agricultores, y hoy ya vamos por la proyección 650 en 2016 y 522. ¿Cuál es el riesgo de esto, Randall? Lo mismo que pasó con los frijoles. Yo voy a certificar la próxima vez que tenga la oportunidad de ir a un programa. En el supermercado La Colonia en Nicaragua una bolsa de frijoles vale 700 colones. De ahí a aquí no hay ningún problema para pasarlo, es libre comercio, y aquí vale 1.200. Entonces nosotros vamos a liberar el arroz, vamos a afectar el arroz para que al final los 4,5 millones de consumidores paguen mucho más caro por el arroz. ¿Por qué? Porque esto va a quedar en manos de 3, 4 gatos. Y entonces destruimos toda una cadena productiva interesantísima que está en las áreas rurales donde más pobreza hay según el Estado de la Nación, y nosotros vamos a importar y esto va a quedar en un negocio de 4 y el precio va a subir. El caso de los frijoles, vea, es el caso más real de hoy en día, donde Costa Rica tiene el frijol más caro de toda la región, pudiendo importarse de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, con 0 arancel, y que ese precio sea exactamente igual. El supermercado La Colonia en Nicaragua es un supermercado como cualquiera de los muy buenos que tenemos aquí en Costa Rica. Y una pasta de dientes de 125 es exactamente lo mismo. Una pasta de dientes de 125 ml de una marca muy conocida, allá vale 1.000 colones y aquí 1.600. Por Dios, nosotros hemos descuidado el comercio en nuestro país y hemos convertido a Costa Rica en un país inmensamente caro. Tenemos que definir con el gobierno que al menos se produzca un 50 o un 60% de la producción, el resto como lo importamos de manera ordenada sin que pase esto. Porque esto, cada día, esto es gente desocupada, gente que pierde sus casas, que pierde sus fincas, que pierde sus tractores, gente arruinada. Deme un momento para ir a la pausa comercial que tengo pendiente. Son las 3:30. Vamos a pasar a la parte más complicada de este programa, que es que ustedes escojan la canción de cierre, pero no sé cómo la vamos a escoger entre todos. 2:13. Vamos a la pausa. Volvemos con matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2:17 p.m. Nos quedan 5 minutos de programa antes de ir con la canción de cierre. Soluciones. En el mismo orden como los presenté, creo que fue don Eduardo, el primero que presenté fue don Oscar. Fue don Oscar, primero don Oscar. Bueno, don Oscar,
Sí, bueno, a mí me parece que la solución va en varias vías. A mí me parece que el productor, efectivamente, el Estado debe entrar en una negociación de que vamos a 60-40 y respetar que el 60 lo vamos a comprar y cómo lo va a comprar. Tiene que comprarlo la industria, porque me parece que en ese sentido así está en la ley, y si hay alguna modificación y hayan también posibilidades de que compren otros, entren en el mercado como los importadores, también hay que comprar el 60% y el 40% se importa. Si el 40% se importa, ese 40% tiene que ayudarle a que el que compra el arroz nacional tenga ese mecanismo de nivelación. De lo contrario, me parece que entonces entramos solo en una parte de la torta. Sí quisiéramos decir que en el tema de arroz, si nosotros desestructuramos que la actividad se cierre, se pierden más de 65,000 empleos, y me parece que también es necesario de dónde agarramos los dólares para comprar el arroz. Hay una situación en el mundo que va a cambiar sustancialmente con la atracción de inversiones y con los créditos internacionales, y nosotros, un país que de su estructura y su producción interna se queda a expensas de que en algún momento, cuando van a necesitar las comidas, van a ser difíciles de conseguir. Y aquí nos han dicho que eso va a ser, quién sabe, cuando se congele el infierno. No. Aquí estamos a la vuelta de la esquina. Hay que ver el fenómeno Trump y cómo nos va a impactar. Hay que ponerse a producir, hay que trabajar, hay que apoyar al productor y especialmente al pequeño. Yo en esto debo decir que quien ha estado trayendo arroz integral no son importadores, son gente de la misma estructura industrial a la que hay que irle a decir, señores, así no se vale, ni tampoco se vale que unas industrias grandes se queden con todo el pastel. No se vale. A mí me parece que tan justo decimos nosotros que los que traen el arroz importado se están echando el billete a la bolsa, y el agricultor se está echando la angustia, la ruina y la salida del sector. Y eso no se vale. Y eso nos vamos a plantar donde nos tengamos que plantar. Si es en Casa Presidencial, ahí vamos a estar. Don Juan Carlos Sandoval. Igual, retomando las palabras del menudillo de don Eduardo, 5,000 millones, un menudo, puña. Ahí está, 5,000 millones. ¿Cuánto era lo que necesita la industria de subsidio, los pequeños agricultores estos días? 138,000 colones por hectárea, palabras de don Eduardo. Divida eso, tenemos para subsidiar 30,000 hectáreas. 30,000 hectáreas, ¿cuántos agricultores? Digamos, les damos una ayuda. ¿Las joyas de la abuela? Después modificamos la ley, eso venimos. ¿Por qué no la modificamos antes mejor? ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Sí. Después hay otro tema. Don Eduardo está tranquilo, ¿por qué? Él es productor y es industrial. Es un ejemplo de que le va bien porque él produce y él vende. ¿Ok? Y esos pequeños productores, ¿por qué no le damos esa oportunidad? No los pasamos a la etapa industrial. El gobierno, el sector con arroz, la ley permite poner plantas de producción. Y como hablaba de los frijoles, hay un ejemplo. Los pequeños productores de frijoles estuvieron en nuestra planta. Ahí aprendieron. Hoy, la Asociación de Veracruz tiene su propia planta de frijol, produce, vende, es exitosa, tiene camiones, tiene marca. Es un claro ejemplo. Entonces, solución a los productores. Busquemos que se integren en la cadena productiva. Don Eduardo, un productor, un industrial. Él produce y él vende. Entonces, diría yo que este es un ejemplo de lo que tiene que hacer la producción nacional. Don Eduardo. No, vea, no es un menudillo, Eduardo, yo no puedo menospreciar ni una peseta. Menudillo en referente a lo que es el negocio de un subsidio, claro. O sea, sería muy poco dinero y el dinero se botaría y dejaríamos a la corporación indefensa totalmente. Yo sí creo, y lo hemos planteado, la posibilidad, y traemos un proyecto que conlleva, la próxima semana vamos a ver si lo podemos presentar, que conlleva buscar una especie de subsidio a un determinado grupo de productores. Pequeños, eso. De productores, sí. Bueno, yo no soy quien para decir si pequeños o grandes. Y lo otro es que este año nuestra empresa compró un 300% más de arroz que el año pasado, precisamente a esos pequeños productores que usted habla, porque nuestra empresa se debe a los pequeños productores y a los productores. Nosotros producimos semilla de arroz y pues para nosotros, ¿qué hacemos? Con tener las mejores instalaciones, con tener equipos de cuarto frío, con tener la mejor semilla de la región, pero no solo de la región de Centroamérica, sino casi de América Latina, si no tenemos agricultores a quien venderle. Entonces nosotros nos debemos a los agricultores, don Juan Carlos. Créame que una gran preocupación que tenemos nosotros es ver cómo el agricultor ese año logra sembrar, por lo menos como sembramos las mismas 45,000 hectáreas que sembramos en el 2016. Esta es nuestra meta, que vuelvan a sembrar lo mismo. Y si para eso hay que bloquear las importaciones y ordenar el mercado, bueno, hay que ver cómo se ordena con los actores que hay, de tal manera de que podamos convivir y que podamos sostenernos en el tiempo. El tema Trump se las trae, o sea, el gobierno debe prepararse con todo esto que está sucediendo. Mira lo que está pasando en México, no se sabe qué va a pasar. Primero estamos hablando del NAFTA, ya el TPP ya lo descartó, ya el NAFTA, ya el canadiense se separó y dijo, bueno, quédese usted con el mexicano a ver cómo le va. Y después de esto sigue el CAFTA y vamos a ver qué va a pasar. Entonces no podemos dejar de lado,
Porque los granos perfectamente, Randall, es cuestión de que un rumor en el mercado y cualquier país cierra las exportaciones de arroz, como pasó en el 2007 y fue India, y el precio sube inmediatamente y pasa de $585 que está en Sudamérica a 1,000, y nosotros sin arroz y sin dólares, ¿por dónde lo compramos? Entonces debe haber un equilibrio entre la producción nacional y la importación. Nosotros apostamos porque sea un 55-60% lo que se siembra en este país del consumo total. Don Oscar, muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Gracias, don Eduardo. Un gusto, don Randall. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Son las 2:23. Viene la transmisión del partido entre la Universidad de Costa Rica y el Club Sport Herediano. A las 5 de la tarde vendrá Pelando el Ojo. 6:30 la tercera emisión de Noticia Monumental. Hoy es un resumen. A las 7 la transmisión de los partidos Santos Saprissa, o Saprissa Santos más bien, y Belén, la Liga Deportiva Alajuelense. Los espero mañana en Matices, 2 de la tarde, Mariano Figueres Olsen. Y el viernes, CINDE, sobre la feria de trabajo de CINDE, la CINDE Job Fair. 2:23, Juan Luis Guerra despide Matices hoy. Ojalá que llueva café. Feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.